tardes. Mi nombre es Natalia Zunino. Trabajo en el INTA, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en la Agencia de Extensión Rural de General Roca. Hoy vamos a seguir con este ciclo de capacitaciones que organizamos en conjunto con el municipio de General Roca sobre huerta agroecológica. Hoy el ingeniero agrónomo Pablo Vázquez, que también trabaja en el INTA, en la misma agencia de extensión, les va a seguir hablando sobre la huerta agroecológica, pero en particular sobre el manejo de suelos y de plagas. Bueno, los dejo sin más con Pablo, pero antes les quería recordar que al final vamos a tener un espacio cuando Pablo termine su charla, que también, bueno, todos sabemos que por estas condiciones que estamos viviendo tiene que ser virtual. Cuando Pablo termine vamos a tener un espacio de intercambio, las preguntas las pueden ir haciendo en el chat del Facebook, las vamos a ir recuperando y al final las vamos a completar. Si nos queda alguna, saben que después nos pueden seguir consultando por el Facebook de Interroc. Bueno, los dejo con Pablo y bueno, que disfrutemos este espacio de capacitación y de encuentro. Bueno, muchas gracias Nati por la presentación. Ahora inicio la presentación de algunos temas que nos habían quedado colgados de la capacitación anterior. Perfecto, bueno. En el último encuentro habíamos visto algunos de los cultivos de primavera-verano, ahora que fueron los de tomate, pimiento, berenjena, lechuga, cebolla, y ahora vamos a continuar con un par de cultivos más que nos habían quedado colgados y luego continuamos con la parte de cuidados del suelo. Bien, tenemos en esta época lo que sería octubre o noviembre, podemos hacer siembra de zapallos, podemos hacer, si estuviésemos en septiembre, también podemos iniciar algunos almácigos. Muchos de estos almácigos los pueden iniciar o en las bandejitas negras estas de los Spilding, o los pueden iniciar también en algún vasito de yogur o un vasito de papel que puedan llegar a hacer para directamente trasplantar a la tierra los plantines. Bien. Ahora vamos a ver los dos tipos de zapallo principales que se cultivan. Uno es el tipo de zapallo calabaza, que nosotros en ProHuerta entregamos las semillas, normalmente es el butternut o el coquena, pero existen otras variedades como los criollos, princesita, que es parecido a la calabaza naranja que se usa para Halloween. El zapallo inglés también, bueno, es muy similar. Pero fundamentalmente lo que más se consume es las calabazas. Entonces, bueno, podemos hacer esas siembras y trasplantes o siembras directas en noviembre. La cosecha es otoñal, el ciclo del cultivo termina cuando empiezan las heladas. Las heladas de marzo, en nuestra zona, por lo menos en el Alto Valle, hacen que la planta se seque directamente y ya no pueda hacer crecer más los frutos, entonces los frutos de zapallo o de calabaza. Entonces, con esos fríos la planta se seca y a su vez también se cierran cualquier herida o cualquier cicatriz que pueda llegar a tener el zapallo. Entonces, en ese momento, en cuanto las heladas empezaron a afectar al cultivo, a las hojas, al follaje que tiene la planta, lo que tendríamos que hacer es separar los zapallos de las plantas. ¿Se escucha, Nati? ¿Está bien? ¿Sí? Ah, bien. Ok, listo. Perfecto, Pablo.
Yo para no dejarte solo, aparecí. ¿Perdón? Digo que ¿Se aparecí oye? para no dejarte solo, pero se escucha perfecto. Ah, listo, listo. Sí, pues yo había silenciado la compu porque tenía unos sonidos. Listos, continúo entonces. Disculpen. Normalmente también, bueno, separamos la planta del fruto y muchas veces los podemos llegar a acumular si quieren en la quinta para que se terminen de secar, se terminen de cerrar las cicatrices durante las heladas estas de marzo. Y luego de 3, 4, unas 5 heladas, ya lo podemos conservar, lo podemos guardar al zapallo. Tiene un tiempo de conserva bastante largo, digamos puede tener 4 a 5 meses, o sea, a partir de mayo puede durar hasta agosto o los primeros días de septiembre. Ya después de septiembre en nuestra zona empieza a pudrirse el zapallo, se empieza a descomponer, entonces no conviene consumirlo o comercializarlo antes de esa época. Habitualmente se guarda en beans, si es mucha la cantidad, con un poco de ceniza espolvoreado, o se los baña en ceniza para que no se estropeen, no se pudran y no se deshidraten más. Entonces la ceniza actúa como un protector, se los puede como curar con ceniza. El tipo de la densidad de siembra para los zapallos de estos tipo calabaza o los butternut, el coquena, el butternut también le dicen batata, por ahí si consiguen las semillas puede ser que le digan batata. Es un poco diferente a los surcos, por lo menos que hay que hacer, o los bordos que hay que hacer para estos zapallos, son un poco más anchos que los bordos que usamos para tomate o pimiento, por ejemplo, o con mayor razón para lechuga. Pueden llegar a ser de 1,5 metros a 2 metros, y en el caso del zapallo el zapallo plomo, el zapallo criollo, que es muy grande, pueden llegar a ser estos bordos de 4 metros. Lo que se hace al ser tan anchos, al ser tan anchos no llegaría nunca el agua al medio, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace, se pone en cada esquina o cada parte del bordo, se pone una semilla o un plantín de zapallo, y luego a medida que va tirando las guías, a medida que va creciendo la planta, que eso es a partir del mes, ya empieza a desarrollarse, o sea, después del mes, ya estamos en noviembre, fin de noviembre o diciembre, empieza a desarrollarse, y entonces vamos tirando las guías hacia adentro, hacia donde dice, por ejemplo, pastura seca. Ahí lo mejor siempre es o poner mucho pasto seco que uno pueda llegar a conseguir en el medio para que no crezcan malezas, para que no tengamos ningún problema de yuyitos, o si no, durante el otoño-invierno anterior se puede sembrar alguna pastura, por ejemplo, se puede poner centeno o avena, la semilla que consigamos, pero que sea una pastura de invierno, y luego una vez que creció esa pastura, se la corta para que se seque, y se la corta alrededor de octubre para que se seque y no deje crecer ningún tipo de maleza. Y mejora muchísimo como conserva la humedad y todo, porque se genera como un mantito, un manto de pasto seco que impide que crezcan las malezas, así que está muy interesante eso. Después los surcos son similares. Esto también es simbólico lo del bordo que yo hago, pero también se puede hacer, si lo van a hacer en un patio, se lo puede hacer también de esta manera, se lo puede hacer en plano, siempre y cuando van a tener que ver cómo regarlo, lo que se riega normalmente es la parte central donde pusimos el plantín, la planta sería la planta madre, la parte principal de la planta, ahí se riega, si estamos regando con una manguera o con una regadera.
Es lo mismo para melón o para sandía, por ahí son un poquito más angostos, las distancias, digamos, en vez de 2 metros como acá, es de 1,5 metros, puede llegar a ser. Lo que tienen que hacer lo mismo, plantines para sandía o melón o calabaza, y luego el trasplante, recuerden que se hace después del 15 de octubre en la zona del Alto Valle, o sea, es después de que cayeron las heladas, las últimas heladas, para no tener problemas porque lo afecta el frío al zapallo, como les dije al principio, que para cosecharlo, para indicarnos que ya está maduro, nos indican las heladas, el corte del ciclo es por las heladas. Y algo que recomendamos mucho nosotros en ProHuerta, bueno, es las asociaciones, obviamente, siempre hablo de lo mismo. Y en este caso, una asociación bastante, y que sería ideal o es virtuosa, esa es la palabra, es con maíz y también si podemos tener algún poroto, también podemos hacer eso, ese tipo de asociación. Y esa asociación se conoce también como milpa, es milenaria, de hace muchos años. La asociación esta de zapallo, maíz y poroto. Entonces, bueno, ahí vimos, pero bueno, tengan en cuenta lo del pasto seco, la de la pastura en el ciclo anterior, es muy, muy recomendable. Después tenemos los zapallitos comunes o los zapallitos que no dan guías, que son zapallitos arbustivos, tipo arbustivos, como un arbustito, que son el zapallito verde, o que se le dice zapallito de tronco, o también el zapallo italiano, que es el zucchini. Normalmente vienen en la colección de ProHuerta estos dos tipos de zapallo. En el caso del zapallito verde, zapallito de tronco, es el veronés, la variedad. Hay que tener en cuenta, como todos los zapallos, que tienen que haber abejas, tenemos que tener abejorros para facilitar la polinización. Y también, bueno, se siembra o se trasplanta después del 10, después del 15 de octubre. Y normalmente la cosecha empieza al mes o a los 40 días, es muy precoz del trasplante. Entonces por eso le decimos de hacer plantines durante el tiempo de heladas. O sea, el tiempo de heladas es hasta el 10 de octubre. Hoy estamos a 9 de octubre, se podría, si quieren, plantarlo ya en siembra directa. Si no, si este video lo vieran en septiembre, pueden ir haciendo plantines en septiembre y trasplantándolos a partir de mediados de octubre. Normalmente tienen que estar muy atentos en cuanto al zapallito y al zucchini para hacer la cosecha. La cosecha se tiene que hacer permanentemente, todos los días prácticamente se cosecha para que pueda seguir dando. Para poder seguir dando frutos. Y en el caso de los zapallitos o los zucchinis, tienen mismas fechas de siembra, son esto en octubre la siembra, pero se puede llegar a extender hasta noviembre, diciembre, enero, febrero, podemos llegar a hacer toda una siembra escalonada para poder tener también una cosecha escalonada. Porque esta planta, al dar tanto todo el tiempo, está dando frutos, se agota mucho más rápido que otra planta, entonces va a llegar un punto en que nos quedamos sin, va a ser verano, y nos vamos a estar quedando sin zapallitos. Entonces nos conviene hacer un escalonamiento en la siembra. Por ahí las más arriesgadas son las siembras de febrero, que a lo mejor nos puede agarrar una helada temprana, y perdemos esa siembra, no crecen las plantas o quedan muy chiquitas o se mueren, pero vale la pena, aunque sea un poquito arriesgarse, porque podemos llegar a tener una producción o una cosecha en abril. Así que muy recomendable eso, si quisieran. Bien, nada más por esto. Lo que tengo acá para mostrarles es los surcos. Los surcos son, o los bordos son distintos a lo que era la calabaza o el melón, son mucho más angostos, son más similares o un poquito más anchos que los
tomate o berenjena, porque estas plantas son arbustivas, no crecen, no dan guías. Si un zapallito de tronco nos llegase a empezar a dar guías, es el momento que nos indica que tenemos que guardar ese zapallito, el fruto, y esperarlo, dejarlo ahí, que se madure, que alcance un tamaño muy grande como el de un zapallo, como un zapallo de los que conocemos como bajo el nombre de zapallos, alcanza un tamaño muy grande, o también los zucchinis también alcanzan un tamaño gigante, bastante grandes, parecen sandías, cuando ahí ya los podemos dejar para que den semillas. O sea, cuando empieza a largar guías la planta, nos indica que ya no va a producir mucho más, entonces bueno, guardemos los zapallitos que encontremos ahí en la planta para poder sacarle semilla. Esto si ustedes están seguros si han probado estas plantas y no tienen, más bien en el caso del zapallo verde, hay que tener mucho cuidado que no haya zapallos silvestres cerca, porque puede llegar a cruzarse con el zapallito verde y dar un fruto que es tóxico. Entonces, el zapallito verde, tener esos recaudos de que no haya en la zona, porque sé que hay gente de todo el país que por ahí puede estar escuchando esto, que no haya zapallos salvajes. Esto sucede más en región pampeana. Acá en Patagonia no lo hemos visto, pero puede llegar a pasar eso. Entonces, tener mucho cuidado con los zapallos silvestres que puede haber. En cuanto a si le queremos sacar semillas al zapallito verde, con el zucchini no habría ningún problema. Bien, el zapallito verde se cosecha verde, se cosecha inmaduro, o sea, cuando empieza a ponerse, cuando alcanza el tamaño comercial, que nosotros lo conocemos, que es como el tamaño de una mandarina o un poquito más grande en la planta, ahí inmediatamente lo cosechamos. El zucchini es cuando alcanza el tamaño más o menos como de una banana, sería una cosa así, o como el zucchini que vemos normalmente en las verdulerías y supermercados. Ese es el tamaño ideal para la cosecha del zucchini. No dejar que siga creciendo, porque la cáscara se pone muy dura, nosotros lo comemos con cáscara, y las semillas empiezan a ponerse también duras, entonces son más difíciles de consumir. Entonces tenemos que cosecharlo, consumirlo verde, al zucchini y al zapallito verde. Bien, hablando de esta asociación que teníamos, la del maíz o choclo, habitualmente Pro Huerta tenemos en la colección las semillas de choclo o de maíz. Es un maíz blanco, dulce, que crece muy alto, tiene un ciclo largo, entonces hay que tratar de sembrarlo en octubre, apenas terminan las heladas, para poder aprovecharlo, poder tener la cosecha en febrero, marzo, alrededor de esa época. Y lo ideal sería asociarlo con porotos o, bueno, con zapallo. Normalmente las siembras son en bordos de se puede hacer en bordos de 40, 50 centímetros, y en ese caso se puede llegar a hacer filas dobles, o sea, aprovechar el ancho de ese bordo y hacer dos filas, sembrar a dos hileras en el mismo bordo. Eso nos permite aprovechar bastante el espacio. Acá en este caso es en una huerta en Chipoleti, que hemos puesto en el medio para que no crezcan malezas. Habíamos puesto bastante pasto, después lo tuvimos que arrimar a los costados para que pueda hacerse el riego, pero en caso de que tengan otro tipo de riego, pueden llegar a poner pasto alrededor y no van a tener ningún problema. Esto era para que las plantas no pierda humedad el suelo, no les crezca ninguna maleza. Igualmente el maíz, el choclo, es muy, muy buen competidor de las malezas, no tiene prácticamente problemas con los yuyos, entonces muy, muy interesante siempre tener en la huerta. Y lo que no les había dicho, bueno, puede haber siembras hasta casi en enero,
que por ahí a lo mejor nos arriesgamos, van a quedar un poquito más chiquititos los plantas y los choclos van a ser más chiquitos, pero podemos llegar a tener una cosecha en esa época, en marzo. Lo que sí hay que tener mucho cuidado que cuando está en floración, cuando está con la espiga arriba, cuando ya está la barba del choclo, que no le falte agua, porque en ese momento se está desarrollando la planta y se está desarrollando el fruto y no le puede faltar agua. Hay un delivery. Bien, acá tenemos unas plantitas de choclo sembradas a doble fila, como se ve, en el medio no hay prácticamente malezas, es una siembra bastante densa y se lo ha ido asociando con frutales. Frutales de durazno a los costados, vemos durazno y ciruelas. Se aprovechó bien el espacio, o sea, se dejó un buen espacio entre los árboles para poder sembrar en el medio. Se dejó más o menos unos 5 metros de ancho, entonces podemos sembrar durante años y años, podemos hacer horticultura en el medio, que es algo similar a lo que estamos probando también en el INTA. Bien, dejamos los cultivos y empezamos la parte de los cuidados. Vamos con el tema del riego, que eso ya lo mencionamos en las capacitaciones de otoño, en las capacitaciones que hicimos en marzo y abril, y ahí decíamos algo sobre el tipo de riego en otoño y en primavera. Ahora vamos a ver el riego de primavera y verano, que es un poquito más intenso, obviamente, se riega con mayor frecuencia. Vamos a tener, nosotros lo dividimos en 3 tipos de riego, que puede ser el de inundación, que es normalmente por canal. Se tiene que regar aunque sea una vez por semana, cualquiera de los cultivos que mencionamos. Y con mayor razón, por ejemplo, la lechuga. La lechuga puede llegar a ser regada cada 5 días. Pero bueno, también tenemos que ver los vientos, tenemos que ver el tipo de suelo. Si el suelo es arcilloso, cada 10 días está bien, pero si el suelo es un poco más arenoso, es un suelo más cercano a la costa de los ríos, hay que regarlo semanalmente o cada 5 días. En el caso de las huertas domiciliarias, obviamente que lo podemos regar con regadera o con manguera y sería una vez por día o una vez dejando un día por medio. Normalmente lo ideal es regar hacia la noche, o sea, la tarde-noche, después que cayó el sol o cuando está cayendo el sol, así el suelo se recarga de agua y está cargado de agua para enfrentar el día siguiente, el día de calor siguiente cuando es en verano. En enero es el mes más riguroso en cuanto al calor, entonces, y a cuanto a las temperaturas altas y la baja humedad relativa, así que hay que prestar mucha atención en enero, regar prácticamente todos los días, pero bueno, ir observando cómo está el suelo, además si corre viento también hay que aumentar la frecuencia de riego, pero bueno, eso uno va adquiriendo el criterio a medida que va conociendo su propio cultivo. La ventaja que tiene el riego por goteo, si llegásemos a tener riego por goteo, es que podemos abrirlo media hora, 40 minutos por día, durante todos los días de verano, y alcanza a regarse bien porque ya es localizado el riego y ya con esa frecuencia, con ese caudal también alcanza a regarse bien. Entonces con media hora, 40 minutos por día, algunos lo dejan una hora, no hay problema. Las plantas andan muy bien. Si quieren puede probar dejarlo más tiempo, no hay problema, lo único que bueno, no inunden, no embarren, con eso alcanza. Bueno, ahora les comento un poquito de suelo. Vamos a ver algo que mejora, les voy a mostrar unas técnicas. Ya antes en otoño-invierno les hablé del compostaje. No voy a volver a hablar de compostaje, vamos a hablar de algo, es una especie de compost mucho más rápido, o sea que se hace en menor tiempo,
pero que también lleva otro tipo de proceso, o sea, más mano de obra, es más intensivo, necesitamos prestarle mucha más atención que al compost. Igualmente, si hacemos compost en octubre, ya para marzo lo vamos a tener listo, marzo o abril lo vamos a tener listo, y nos va a servir para usar ese compost para reponer todos los nutrientes que se fueron con la cosecha de la primavera-verano. Así que si no pueden hacer lo que les voy a decir ahora, el bokashi se llama, si no pueden hacer eso, hagan compost y lo terminan de cosechar, porque tarda 5 o 6 meses, lo terminan de cosechar hacia el fin de la temporada, y ahí lo aprovechan para reponer los nutrientes. Así que eso ténganlo también muy en cuenta en cuanto a, porque el suelo se agota, y entonces tenemos que de alguna manera devolverle los nutrientes al suelo para seguir manteniendo las cosechas y que no se enferme, no se desgaste. Bien, entonces, el bokashi. Acá montoné un poquitito en la diapositiva, pero bueno, voy a tratar de explicarles como pueda. Perdón. Bueno, la cuestión con el bokashi, que es un tipo de abono o un compostaje ligero, acelerado. En 15, 20 días, quizás 25 días en invierno, podemos llegar a tener una cosecha. Se hace una pila, se acumulan los materiales, al igual que en el compost. El tema es que cuando vamos a arrancar, cuando ya decidimos hacer el bokashi, tenemos que tener todos los materiales, tenemos que tener todo, porque no nos puede faltar nada. Tenemos que de antemano tener la lista, esta que yo les voy a dar, que esto es más o menos para una huerta bastante grande, es para una temporada, una huerta de unos 100 metros cuadrados o 300 metros cuadrados, de 100 a 300 metros cuadrados, depende de la intensidad que hagan. Pero esta cantidad alcanza mucho tiempo. Además, si no lo usan al bokashi, lo pueden guardar. Lo embolsan y lo dejan a la sombra y lo utilizan. El bokashi es algo, lo que obtenemos no solo son nutrientes y minerales para las plantas, sino que lo que obtenemos son muchos microorganismos que son benéficos para las plantas. Entonces, por eso tenemos que almacenarlo en algún lugar fresco que se pueda conservar para que no se mueran los microorganismos que vamos inoculando o sembrando cada vez que utilizamos el bokashi en el cultivo. Entonces, bueno, tienen que tener listo todo. Yo acá puse por carretillas. Tiene que ser una carretilla de tierra del lugar o un balde muy grande de tierra del lugar de la huerta, de la zona de donde estamos, porque ya tiene microorganismos que están acostumbrados a las temperaturas, a la humedad del predio, del lugar nuestro. Entonces no tienen que traer tierra de otro lugar, por más que sea buena. Lo ideal es hacerlo con tierra del lugar, tierra de la huerta de ustedes. Tiene que haber una carretilla de bosta o guano o estiércol, puede ser de oveja, de vaca, de gallina, cualquiera de esos, pero bueno, tiene que ser algún tipo de estiércol animal. Tenemos que tener también rastrojo u hojas secas, puede ser algún fardo que se desarme, o puede ser pasto que cortamos de algún jardín, de algún espacio verde. Tiene que ser una carretilla o una bolsa tipo de alimento de este rastrojo seco. Pueden ser hojas secas también de las que consigan de la zona. Lo ideal es que sean hojas que no son así como resinosas o que son aceitosas, tipo lo que es la hoja del álamo no sirve mucho, la de sauce más o menos sirve, pero la de roble no, la de eucaliptus tampoco, hojas de pino tampoco. Tendrían que conseguir por ejemplo, fresno, arce
olmo probablemente, serían las hojas ideales para usar. Si no, bueno, también pasto seco se puede usar. Tienen que conseguir semitín, que se consigue en las semillerías o en la forrajería, es alimento para los animales, o salvado de trigo, o sea, algo que tenga así, que sea medio harinoso. Tiene que conseguir también medio kilo de melaza o de azúcar o de alguna miel vieja o que no se pueda consumir por algún motivo. Obviamente que no sea por alguna contaminación o por otras cosas, pero la miel también puede llegar a funcionar. Tienen que tener levadura en pan o la levadura seca, el equivalente, pero que sea equivalente a 200 gramos de levadura. Eso se disuelve en agua y se riega. Vamos a regar la mezcla con levaduras que van a interactuar con la harina, con el almidón que está en el salvado y en el semitín. Y a la vez también van a alimentarse con el azúcar. Entonces, ¿eso qué pasa? Va a haber gases y va a haber mucha temperatura, va a haber una fermentación. Entonces, por eso es que ahí a la izquierda de la pantalla les recomendamos que mezclen, que revuelvan 2 veces por día, porque si no levanta mucho la temperatura y se termina quemando toda la mezcla. También utilizamos cenizas. 1 kilo, puede ser 2 kilos también de ceniza. Lo importante es que la ceniza de madera, no lo aclaré acá, pero bueno, es ceniza de madera, que es la que aporta minerales. Y 1 a 2 litros de agua, que eso, bueno, lo vamos a ir viendo. Tiene que ser una mezcla húmeda, pero que no sea algo chirle o que sea demasiado como barroso, así. Tiene que ser apenas húmedo, tiene que tener humedad, no tiene que estar seco. Tiene que ser como una maceta, tiene que tener como una maceta de... Cuando nosotros tocamos y decimos, no necesita agua. Bueno, es algo así. Sería ese nivel de humedad, pero tiene que tener un nivel de humedad óptimo. ¿Qué hacemos con todos estos materiales? Vamos a hacer capas. Vamos a empezar con el rastrojo abajo, le vamos a poner la tierra arriba, el estiércol, le vamos a poner, no mencioné el carbón molido, tiene que haber carbón, podemos comprar carbón y con un martillo lo molemos para que queden como piedritas chiquititas. Ese carbón también vamos a hacer otra capa de ese carbón y arriba vamos a tirar el salvado. Arriba de ese salvado vamos a agarrar y vamos a disolver en agua la levadura y vamos a regar sobre el salvado las levaduras. Y luego vamos a mezclar, lo ideal es que sean 2 personas, entonces que van mezclando con palas, con horquillas, hacen toda esa mezcla que quede una mezcla homogénea y que quede una pila. Va a quedar una pila, va a quedar como cuando se hace el compost, queda una pila de aproximadamente en verano, en primavera-verano, es de 50 centímetros a 70 centímetros de altura. En invierno es un poquito más alta, le tendríamos que meter más material o hacerla más angosta, porque tiene que ser de 1 metro, 1,20 m, para que se conserve óptimamente el calor en el lugar, para que no pierda calor, no pierda temperatura. Porque levanta temperatura, pero en invierno a veces con el frío se contrarresta bastante esa elevación de temperatura. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que lo vamos a tapar. Después que hicimos la mezcla, después que hicimos la pila esta de medio metro de altura, lo vamos a tapar con un polietileno, con un nylon, y no lo vamos a apoyar directamente sobre la pila. Lo que hacemos es poner, por ejemplo, unos cajones o unas cajas que están esquematizados acá, vieron que dice cobertura, y hay unos cuadraditos más claros. Ahí ponemos esos cajones encima y arriba le ponemos el nylon o polietileno para que circule aire, para que no se genere toda una humedad ahí, una condensación, y pueda circular algo de aire. Eso lo vamos a hacer durante los 20 días que está haciéndose el bokashi. Tenemos que tener en cuenta que durante los primeros 3 días lo vamos a revolver y mezclar.
vamos a sentir que sale calor cada vez que revolvemos y mezclamos. Durante esos primeros 3 días se mezcla 2 veces por día. Y luego, hacia los 17, 18 días más o 15 días más, de 15 a 17 días más, se hace solamente una vez por día. No importa el momento del día, solamente lo que sí, cada 24 horas, hacer la mezcla para que baje un poquito la temperatura porque levanta muchísima temperatura. Así que bien, una vez que lo tenemos hecho al bokashi, lo que hacemos es lo podemos embolsar, podemos esperar unos días, unos 5 días, a que tapado, cubierto, a que se enfríe un poco y luego lo embolsamos. Y lo podemos empezar a usar también. Pero conviene a veces esperar un poquitito que se asiente. Bien, los usos pueden ser por planta, podemos poner aproximadamente unos 30, 50 gramos en una hoja de lechuga, lo ponemos al lado generalmente, al lado de la planta podemos hacer un pocito o podemos hacer un surco y ahí espolvoreamos el bokashi. Y luego lo tapamos, porque recuerden que estos son microorganismos, entonces no los podemos dejar al aire libre o que les dé el sol, porque se van a morir. Entonces simplemente los esparcimos y los tapamos. Recuerden que más o menos un puñado son unos 50 gramos, entonces por cada planta de lechuga o de acelga podemos llegar a poner un puñadito. Normalmente conviene ponerlo antes del trasplante o de la siembra y luego alrededor de la mitad del tiempo del ciclo del cultivo. Lo que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, para zapallos o para tomates, pimientos, todas estas verduras que tienen frutos, tenemos que hacer 2 o 3 aplicaciones. Tenemos que hacer durante el ciclo, tenemos que hacer 2 aplicaciones para que puedan desarrollarse bien, den una buena producción. Normalmente es antes de trasplantar, en los de fruto, antes del trasplante, cuando empieza a florecer y luego cuando empieza a fructificar aproximadamente. Entonces son esas tres aplicaciones que vamos a hacer. Y obviamente como son verduras de fruto necesitan mayor cantidad. En estas hortalizas pueden ser 3 puñados por planta. Por ejemplo en zanahoria es 1,5 puñados aproximadamente por planta o por la filita, y más o menos por cada 20-30 centímetros tenemos que poner 1 puñado, en el caso de zanahoria o rabanito, para que se desarrollen bien. Siempre lo mejor es aplicarlo antes de regar, para que la humedad del riego asiente y haga que se comunique más fácilmente con las raíces de las plantas el bokashi, pero siempre ponerlo enterrado y cerca de las raíces para que lo absorban más fácilmente las plantas. También podemos usarlo para el mácigo, lo podemos usar como sustrato, siempre usarlo alrededor de un 40% que sea bokashi y luego mezclarlo con tierra negra o con algún otro tipo de sustrato, que puede ser arena, con un poquito de viruta o acerrín. Pero en ese caso, para que no se quemen los plantines, tenemos que esperar 1 mes a 2 meses antes de usarlo para el mácigo. En el caso de usarlo en cultivo, se puede usar a los pocos días de que ya lo hicimos. Por ahí esperar unos 15-20 días que baje la temperatura, que se estabilice, pero ya casi está listo para ser usado. Es muchísimo más rápido que el compost. El compost tenemos que esperar 5 a 6 meses. Acá, en aproximadamente 45 días, ya lo podemos estar utilizando. O sea, tomamos esos 20 días de elaboración, 20-25 días de elaboración, y luego esperamos unos días más para que se asiente. Se hacen unos 35-40 días y ya tiene la misma capacidad que el compost, y es mucho más rápido.
Lo que pasa es que, bueno, tenemos que estar bien organizados para hacerlo y planificarlo bien antes. No largarnos a hacerlo si no tenemos todos los materiales, si no tenemos el espacio, si no lo vamos a usar, todo eso, ¿no? Igualmente se puede guardar en bolsa y lo pueden guardar hasta un año, siempre que sea a la sombra, que no esté al aire libre, en algún galponcito, en algún techo, así, para que no se pierdan los microorganismos, que son valiosísimos. Bueno, otro tipo de fertilizante o abono que podemos llegar a utilizar para los cultivos son los bioles, que también son similares al bokashi, pero se hacen en tachos, se hacen en agua, son líquidos, son bastante fuertes. Y lo que tenemos que hacer es después, cuando lo vamos a usar, diluirlo 10 veces. Yo acá no lo aclaré, pero se tienen que usar diluidos, porque queda como un fertilizante líquido el resultado del biol. Normalmente se usa más o menos, es parecido a la cantidad de materiales a lo que se usa para el bokashi, solo que no se utiliza tierra. Lo que usamos es guano o estiércol, podemos usar melaza, ceniza, obviamente, y agua. Son 50 litros de agua en un tacho de 70 a 90 litros de volumen. Y se pone también leche, levaduras podemos llegar a usar. Se utilizan, hay recetas en internet, bueno, que tienen minerales, también podemos usar esos minerales. A veces no son tan fáciles de conseguir, entonces no los incluí. Con hacer esta mezcla y más la ceniza ya tienen un muy buen fertilizante, que después a lo largo está más o menos en 50, 60 días está listo. Entonces, cuando lo vayan a usar, dilúyanlo 10 veces, o sea, ponen 1 litro de este biol en 10 litros de un balde, de una mochila, de lo que sea, de una regadera, porque se usa para regar. Normalmente se riega, es un fertilizante líquido. Lo que tienen que tener en cuenta, nada más cuando armen el botellón, el bidón grande, es que tiene que estar herméticamente cerrado. Tenemos que hacer toda la mezcla primero, mezclamos todos los ingredientes que le dije ahí con el agua. Se pone primero el agua, obviamente, y después tiramos todos los ingredientes sólidos, los revolvemos, y lo que se hace es, se lo tapa y se pone una manguera que salga, que sea como un respiradero. Tiene que ser todo hermético, lo único que tiene que salir aire o entrar aire, en realidad no entrar aire, es por la manguera esa que ponemos conectada, que normalmente se pone en la tapa. Como se ven los dibujos estos, este es uno que hicimos en Centenario, que tiene la manguera, y esa manguera está conectada a una botella con agua. Normalmente la vamos a ver que burbujea esa botella. Esa botella no tiene que quedar sin agua, se llama trampa de agua. No puede quedar sin agua, siempre tiene que tener agua porque si no entra aire, y esto es anaeróbico. Es un proceso muy acelerado, anaeróbico, que está en 50, 60 días aproximadamente. Esto, una vez que está, lo destapamos y ya lo podemos utilizar. Lo dejamos así tapado también para guardarlo. También taparlo y con la botellita con agua, o sea que gasee la botella, que la manguera esa esté en contacto con agua, como se ven en los esquemas, en el dibujo. Vamos a ver que está activo porque vamos a ver burbujear la botella esa, que si es posible que sea una botella transparente, entonces no se revuelve. Lo que podemos hacer es moverlo un poquitito para ver si salen gases, para ver si sigue activo. Una vez que ya no salen gases, o que el gas, la cantidad que sale es mínima, que es alrededor de 50 a 60 días, ya está listo el biol. Y lo podemos usar siempre diluido 10 veces. O sea, ponemos 1 litro y ponemos 9 o 10 litros ponemos 1 litro de biol y 9 o 10 litros de agua. Bueno, eso es en cuanto a suelos, esos 2 recetas que están muy interesantes para hacer para mejorar el suelo y para mantenerlo vivo al suelo, son muy, muy buenas.
Después vamos con los cuidados sanitarios. Yo ya les mostré esto, que tenemos siempre que ir viendo, ir haciendo un monitoreo, ir viendo cómo está el estado sanitario de nuestros cultivos, de nuestra huerta. Siempre, si se puede, lo mejor es tener una lupa para observar, porque algunos insectos, algunos organismos son muy chiquititos, pero bueno, siempre ir observando. Yo lo que les voy a mostrar ahora son algunas de las plagas más importantes de los cultivos de verano. Tenemos en el caso de primavera-verano, tenemos en este caso la lechuga, que lo que mayormente se agarra o le ataca es pulgones. Entonces, lo que conviene siempre es, bueno, vamos a saber que es muy probable que tenga pulgones, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de hacer una asociación con alguna aliácea, puede ser ajo, puede ser cebolla, siempre al lado de las lechugas o de las verduras de hoja, siempre poner alguna aromática, algún tipo de aromática, que puede ser en este caso ajo o cebolla o ajo porro, o puede ser también perejil o alguna zanahoria, que también tienen sus aromas, que atraen mucho a vaquitas. Como se ve ahí en la foto, tenemos que esperar y ver a la vez que vamos observando si hay pulgones, que no haya un ataque muy fuerte. Por ejemplo, el que se ve acá en la hoja, ahí en la foto de la izquierda, es un ataque bastante que amerita que hagamos una intervención, o que veamos si hay ese nivel de ataque, esperar un poco a ver si hay vaquitas, porque recordemos que las vaquitas en su ciclo de vida pueden llegar a comer, depende de la especie, pero pueden comer de 300, 600, 800 pulgones. Entonces, una vaquita por lechuga, por hoja de lechuga, no tendríamos ya casi ningún problema. También hay que ver si hay larvas de vaquita, que son más voraces todavía que las mismas vaquitas, que vaquitas adultas. Bien, eso para mostrarles la plaga principal de las lechugas. En el caso del tomate, el pimiento, la berenjena, lo que tenemos son los pulgones también, pero también tenemos mosca blanca, que la mosca blanca la vemos normalmente en el envés de la hoja, en la parte de abajo, la parte que no le da tanto la luz. Ahí vamos a encontrar estas mosquitas blancas, que no son moscas, son más parecidas a un pulgón, pero se le dice normalmente mosca blanca. A veces se ven algunas de estas moscas blancas adultas, y también se ven como unas costritas, como unas escamitas, que son los juveniles de las moscas. Son las moscas blancas más jóvenes, que también son muy, muy nocivas si hay mucha cantidad. Por ejemplo, estas cantidades que les estoy mostrando en la foto serviría para que hagamos una intervención, nos daría pie. Pero si es una sola planta, bueno, vamos a ir a ver a esa planta, no ir a hacer la aplicación a todas, porque probablemente no en todas estén en el mismo estado. Siempre, si vemos que hay algún insecto dañino, si vemos algún problema en una planta, tratemos de revisar aunque sea 5 o 6 más. Vayamos a los bordes, al centro del cultivo, en las esquinas, a la entrada, para tener una noción. No con ver una sola planta nos da la noción de todo. Eso no es así. Puede ser por muchísimos motivos que haya poquitas plantitas o focos de ataque. Entonces nosotros vamos a hacer las intervenciones, o sea, aplicar los remedios o algún tipo de remedio casero o biopreparado que les voy a mencionar enseguida, hacerlo quizás en estos focos. O sea, tenemos que ir haciendo un monitoreo, pero no asustarnos por ver una o dos plantas que estén afectadas. Simplemente es ir viendo todas y atacando principalmente los focos.
Después el tomate, pimiento y berenjena se agarran mucho hacia el final de la temporada, son atacados por arañuelas, pero esas arañuelas a veces están en baja densidad, en baja población, en el cultivo o en alguna planta vecina, entonces tenemos que ir viendo a ver si están las arañuelas. Normalmente las reconocemos porque tienen tela de araña, entonces vamos a ver un poquito de tela de araña y unos ácaros, unas arañitas muy chiquititas rojas, en gran cantidad muchas veces, y así nos vamos a dar cuenta que eso es arañuela. Entonces, bueno, estar atento a ese foco o hacer una intervención sobre ese foco para que no se nos dispare y se contagien las demás plantas. Otra plaga importante que se ha visto en el tomate es la polilla del tomate, que es un minador, se dice minador, que es un gusanito que se mete dentro de la hoja y la consume. Y muchas veces se alimenta de frutos también, hace perforaciones en los frutos. Entonces nos genera un daño bastante importante. Eso tenemos que estar muy atentos porque es una plaga muy importante en el caso de tomate, lo que es la polilla del tomate. También tenemos los trips, que son muy comunes. Estas son algunas fotos que bajé de página de INTA, no son mías. Algunas son mías, otras son de INTA. Que saqué yo. Vemos los trips, en general lo que hacen el ataque es un plateado o unas puntuaciones como amarillentas, blanquecinas, que hacen en las hojas y lo hacen también en los frutos. En general en berenjena no se nota tanto o no se ve tan atacada por el tipo de fruto, el color que tiene. Pero en tomate y en pimiento sí, se nota muy fácilmente. Y ataca las hojas y ataca el fruto. Y ataca las flores, los trips. Los trips producen la caída de flores en muchos casos, entonces perdemos un tomate. Otras plagas que atacan al tomate, al pimiento y a la berenjena son las chinches. Normalmente las vemos cuando ya el cultivo está bastante avanzado, cuando ya están maduros los frutos o cuando empiezan a tomar color, podemos ver ataque de chinches. Las chinches son picadoras, acuérdense de eso, que es como una jeringuita similar a lo que hace el trip, similar a lo que hace la arañuela. Lo que hacen es extraer los jugos o el contenido celular de las plantas y de los frutos. Y después tenemos otras que son los masticadores. ¿Se acuerdan? Yo les he hablado siempre de los masticadores y los picadores. Los masticadores son los que sacan bocado, los que sacan pedazos de la planta. Es como si fuera una tijera que corta. Son mandíbulas muy fuertes que cortan los tejidos de las plantas. En general son peligrosas, obviamente, si atacan a los frutos, porque los desmejoran, los desvalorizan, pero también si atacan a las hojas de una planta, generalmente se alimentan de las hojas, pero el problema mayor lo vemos en los plantines y en los almácigos, porque cuando atacan a los almácigos, atacan una planta. Entonces perdemos una planta, perdemos rendimiento, perdemos una buena parte del cultivo. Entonces hay que estar muy atentos en las orugas. En el caso de las orugas, que hay de todos colores, hay de todos los tipos, en general son verdes o de color beige, castaño. Todas son mordedoras, todas mastican, todas rompen tejidos, entonces tenemos que estar atentos en el caso de los plantines especialmente. ¿Qué podemos ir haciendo para todo esto? Por ejemplo, si tenemos ataques graves de pulgones o de moscas blancas, lo que se hace muchas veces es como un trampeo masivo. Se ponen trampas en gran cantidad, muchísima cantidad, y trampas de color. En general son unas bandas adhesivas. Se puede usar una botella de lavandina con un poco de aceite, o se puede usar una tela amarilla plástica con algo que se adhieran los insectos. Entonces, como son voladores, muchos de estos, muchos vuelan y se quedan pegados. Pero es usarlo en caso de que haya
mucho ataque, un ataque muy fuerte, porque también se pegan avispitas, se pegan, que son buenas, se pegan abejas a veces, o quedan pegadas vaquitas, entonces no conviene poner, cuando hay poquita cantidad, poner estas bandas para hacer trampeo masivo, porque atrapamos de todo. Y atrapamos no solo los malos o los dañinos, sino que atrapamos a los buenos, a los benéficos, que son las vaquitas, las abejas, las avispas. Las trampas, tenemos trampas amarillas y hay trampas azules. Se puede hacer simplemente con una hoja A4 de ese tamaño. Eso nos permite ir viendo, nos permite monitorear, nos damos cuenta de qué es lo que tenemos en el lugar. Entonces nos da un diagnóstico, un monitoreo. Está muy interesante hacerlo para eso, a las trampas amarillas y las trampas azules. Las amarillas normalmente atrapan pulgones y moscas blancas, y las azules atrapan trips. Algo que es muy interesante es también como para intervenir, pero siempre que tengamos un ataque bastante fuerte, es el caldo de ceniza de madera. ¿Cómo se hace? Tenemos que juntar jabón blanco para la ropa, podemos juntar medio jabón, 2 kilos de ceniza y 5 litros de agua. Un balde con agua, disolvemos un poco el jabón, lo podemos rallar junto con la ceniza y lo ponemos en un tacho a cocinarse durante 20 minutos. Eso se cocina y se revuelve. Lo podemos hacer en la cocina de la casa con una olla grande. Larga un olor así como a quemado, no es un olor tan fuerte, pero bueno, ventilen, tengan su recaudo. No es algo tóxico fuerte, pero tengan ese recaudo. Se lo usa diluido también, se usa 1 litro en 20 litros de líquido, se lo diluye en agua 20 veces, o sea, usamos 1 litro de este jabón con ceniza en una mochila de 20 litros, por ejemplo, y nos alcanza todo lo que nos alcanzaría para una mochila de 20 litros. Nos ayuda mucho con enfermedades de las plantas, pero también nos ayuda en el caso de pulgón, de mosca blanca, de arañuela, de trips, también para las orugas. Es muy útil y lo podemos utilizar unas 2 o 3 veces por semana hasta que baje la población. Además es un fertilizante porque estamos aplicando cenizas, así que estamos aplicando minerales. Otro biopreparado que pueden utilizar, que es la infusión o el macerado de cebolla para la prevención de ataque de insectos. Se lo utiliza también con mosca blanca, con pulgones, con arañuelas rojas, con la mosquita de la zanahoria y con polilla del tomate. Sirve también para prevenir el ataque de hongos y bacterias en las plantas. Entonces es bastante interesante hacer una infusión de esta. Lo que tiene es que dura en la heladera, dura 15 días, 10 a 15 días, y si lo dejamos en algún garage, en algún galponcito, nos puede durar una semana. No dura demasiado. Lo que tenemos que hacer es tomar cebollas, cáscaras o la pulpa. Me quedan 5 minutos. Bueno, ya en un ratito ya termino. Lo podemos hacer de 2 maneras. Uno es haciendo una infusión, o sea, podemos tomar estos 200 gramos, 500 gramos de cáscara y pulpa de cebolla, la ponemos en un tacho de 10 litros, o podemos hacer una proporción, ¿no es cierto? Podemos usar 5 litros, o sea, usamos 100 gramos de cebolla. Vamos viendo. Y lo ponemos en agua hirviendo. Dejamos el agua que hierva, apagamos y tiramos la cebolla y lo dejamos reposar por 24 horas. Si no, lo hacemos macerado, que es dejarlo a temperatura ambiente o al sol, tapado o con alguna tela por encima para que no vengan moscas, durante 4 días. Se lo deja fermentar y una vez que baja la espuma, lo podemos utilizar. Lo colamos y lo utilizamos. Siempre esto conviene colarlo. La utilización es 2 litros por mochila, o se puede utilizar también una mochila de 15 a 20 litros, se usan 2 litros de este preparado. Si no, usamos 1 litro en una regadera, por ejemplo, de
de 10 litros de agua. Le podemos agregar alcohol para mejorar la conservación, entonces puede llegar a durar un poquitito más, no se vence tan rápido, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que esto se vence o deja de ser efectivo después de unos 10 días aproximadamente. Bien, podemos tener hongos o nemátodos en el suelo, causan deformaciones en las raíces. Los nemátodos, por ahí han visto en las zanahorias estos casos. A veces es por alguna falla en el suelo, pero normalmente es por los nemátodos, que son unos gusanos microscópicos que causan problemas en las raíces. También podemos tener un problema de hongos, que en general son marchitamientos, manchas. La planta como que se duerme. Bueno, los nematodos también hacen como un efecto de dormir, como que se duerme la planta se queda más chiquitita que las demás. Eso puede ser que estén siendo atacadas por nematodos o por hongos. Tenemos que simplemente descalzar la planta y ver qué hay en las raíces. Normalmente se hacen como unas verruguitas en las raíces y eso, bueno, eso es casi seguro que sean nematodos. Son problemas del suelo, básicamente. ¿Qué podemos hacer si tenemos eso? Si tenemos algún problema en el suelo que hayamos tenido, que encima son acumulables, en general van increyendo, van aumentando, podemos hacer algo que se llama biofumigación. La biofumigación es la aplicación de alguna crucífera o alguna col, ¿vieron lo que son repollos, rabanitos, mostaza, colza, ¿qué otro más? Brócoli, coliflor. Los tejidos de esas plantas hacen como una fumigación en el suelo, cuando uno los incorpora en el suelo, cuando los mezcla en el suelo, cuando los picás y los dejás en el suelo enterrados, en la huerta o en lo que sea, en chacras se hace, en invernáculos también se hace, elimina un gas que son gases azufrados, de azufre, que matan a los nematodos y a los hongos. Y también algunas semillas de malezas también. Entonces son bastante útiles como fumigantes del suelo y es una fumigación natural y lo que hacemos es de paso fertilizar el suelo. Normalmente se utilizan 3 kilogramos por metro cuadrado. Se pica y luego se incorpora al suelo ahí en la huerta. Acá que estamos viendo, esto lo publicamos, está en INTA publicado, está publicado en FAO también, en una publicación de FAO. Se abre el surco, el bordo, y aplicamos el material vegetal picado con un cuchillo o con lo que sea. También se lo puede dejar en el suelo y le pasamos con una rastra de tractor, lo pasamos varias veces, que se mezcle con el suelo. En algunos casos se riega después, se hace un pequeño riego o aprovechar el suelo húmedo. Se cubre el suelo también a veces con algún pasto seco o con polietileno para que los gases no se vayan tan rápido, queden ahí en el suelo. Luego se incorporan ya incorporamos los restos y luego se tapa, simplemente tapándolos, y podemos esperar aproximadamente 2 semanas, no más de unos 20 días, y ya destapamos o ya podemos volver a regar y esperar unos días más y podemos llegar a hacer los trasplantes. Pero bueno, hay que esperar un tiempito a que, por ejemplo, si siguen habiendo tejidos vegetales que larguen esos gases, entonces esta biofumigación se hace cubierta durante 15 días. Luego destapamos otros 15 días y ahí podemos sembrar. Por las dudas, dejar que se oree el suelo para hacer la siembra y los trasplantes. Bueno, esto es lo último que yo iba a dar, así que podemos empezar las preguntas, si quieren. Bueno. Yo ya estoy, creo que dejé compartir pantalla, ¿no? Sí. Bueno, Pablo, muchas gracias. Nos diste mucha información junta. ¿Cómo? Nos diste mucha información junta, así que seguro que más adelante va a haber muchas consultas. Bueno, empiezo con algunas de las preguntas. Irene dice, el zapallo, de lo primero que hablaste, ¿cómo lo podemos guardar y cuánto tiempo dura?
Bueno, eso algo les mencioné, esto de 4 a 5 meses dura, o sea, desde abril hasta septiembre, y se lo puede poner en algún lugar frío, seco, que sea un poco oscuro, y tapado con alguna tela. Se le puede poner cenizas por encima. Si es mucha cantidad lo podemos poner en un beans y le espolvoreamos cenizas por encima. Eso ayudaría mucho. Algunos también le tiran algo de lavandina, pero ya es otra cosa más compleja. Listo, eso. Bien, otra pregunta que hace Viviana, también con respecto al zapallo, es si se puede plantar en maceta el zapallo. Sí, la maceta tendría que ser en realidad de 20 a 25 litros. Tendría que ser una maceta bastante grande. Unos 25 litros, un tacho de pintura grande, y puedes poner una planta de zapallo, sea de calabaza o de zapallito de tronco. Puede ser un cajón, en el caso de zapallito de tronco, puede ser un cajón de frutas que usemos con bastante tierra y sustrato y puede andar ahí. Pero bueno, tiene que ser grande. Y agregar compost todos los meses, porque si no se agota mucho el suelo por más que es una maceta, es chiquito, entonces bueno, agregar el compost o el bokashi frecuentemente. Bien, otra pregunta, media difícil, pero bueno, te tienen mucha fe. ¿Cómo evitar la proliferación de plagas? ¿Qué se puede hacer para que no perjudiquen los insectos? Y en realidad, más que con las plagas, tenemos que pensarlo nosotros. Tenemos que ver de no desesperarnos porque veamos algunos bichitos. Siempre los insectos están, siempre van a estar y siempre estuvieron. Nosotros somos en realidad lo que estamos invadiendo y les estamos produciendo algo que ellos consumen. Entonces, en realidad se puede hacer prevención, que yo siempre lo digo con flores, con aromáticas que hacen repelencia, poner ni siquiera por ahí hasta las flores más baratas, caléndula, copete, ¿cómo se llama? Alisum, también es una flor, una planta muy importante, muy buena. Margaritas, podemos poner también algunas aromáticas, como lavanda, qué sé yo, o podemos poner también perejil, albahaca, zanahoria mismo, todo eso nos hace que baje esa proliferación. Pero igual en realidad es más tranquilizarnos nosotros y no alarmarnos, porque una vez que empezamos a tomar todas estas medidas de prevención, ya es más, ni es necesario hacer aplicaciones. Así que todo tiende a equilibrarse. Empiezan a haber buenos y dañinos equilibrados. Bien. Espero que sirva. Sí, claro. Después preguntan, René, pregunta si los zapallitos se pueden tener en invernadero. Sí, pero tenés que ver qué variedad es o bien ventilar bastante, porque si no en invernáculo tiende a crecer demasiado exuberante, a irse mucho en hojas y a veces no da tanto fruto porque vos al invernáculo como que lo tenés medio cerrado, entonces no lo encuentran los abejorros. Vos necesitas abejorros, abejas que vayan a polinizar para que cuaje, para que se forme la fruta. Entonces a veces se va en verde y no te da tanta producción. Lo mismo a veces le pasa a la berenjena. Yo he visto mucho berenjena que crece exuberante, se caen para los costados y tienen 2 frutitas. ¿Por qué? Porque no había tantas abejas, no pudieron entrar las abejas, y porque son variedades para campo en realidad. Pero se puede conseguir alguna variedad para invernáculo, eso habría que averiguarlo, y te da una primicia, digamos. Lo mejor para invernáculo podría ser zapallito verde. La calabaza yo ahí no la veo, la verdad que no conviene, por este tema de que no se poliniza, va a tener muchos problemas. Bien. Después preguntan, ya más cuando hablaste de bokashi, Irene pregunta, ¿es bueno el aserrín o la viruta para el suelo?
Sí, pero no en grandes cantidades. Es mejor la viruta que el aserrín. El aserrín tiende a compactar el suelo. La viruta lo abre un poquito más, lo ventila más. Entonces podés poner una capa finita de viruta sobre el suelo, una capa de 1 centímetro, 2 centímetros, y después lo mezclas con el suelo, entonces queda una mezcla de viruta con tierra que le da una oxigenación, una esponjosidad al suelo muy interesante. Si es que sea viruta, no de mueblería, así, donde se usan tratamientos como barnices, sino de algunos aserraderos que se dedican a cortar los álamos, los troncos de los árboles. De los mejores, la mejor viruta es la de álamo, porque tiene como unas propiedades antifúngicas, antibacteriales, antimicrobianas. Entonces, también te lo mantiene sano al suelo. Siempre la de álamo, pero que no esté tratado. Además, tener ese recaudo. Bien. Después Aldo pregunta, ¿el aserrín que hacen las hormigas Bien. sirve para la tierra? Sí, sirve, es un poco ácido. Lo que tenés que hacer es mezclarlo con tierra o también con viruta, y puedes usarlo para hacer almácigos. Es interesantísimo, es muy bueno para hacer almácigos, pero mezclado, un 20% aproximadamente. Esto quiere decir de 100 litros que vos hicieras, 20 litros tendrían que ser de la aserrín de hormiga, que le dicen tabaco de hormiga también. Se utiliza mezclado, pero siempre mezclado, no lo uses puro porque te puede destruir todo. Mezcladito, bien revueltos, bien, anda bien. Y hay que tener un recaudo, nada más cuando vayan a buscarlo, cuando vayan a hacer esa cosecha, de que a veces cuando están abandonados estos hormigueros, obviamente vaya un hormiguero que te ha abandonado, o a veces en la parte del basurero. Ese aserrín es como el basurero del hormiguero, entonces vas a tener la parte principal del hormiguero, la va a tener lejos quizá, y no anden tantas hormigas. El tema puede pasar que en algunos hormigueros abandonados se meten culebras, víboras, entonces tenés que tener cuidado, no meter la mano así desnuda, con toda la confianza, porque puede haber o arañas, o alguna víbora, algo que te pueda hacer pasar un susto o un mal momento. Bien. O alacranes a veces. Bien. Ivy pregunta, con respecto a los moscardones negros que a veces aparecen, ¿son malignos? ¿Son dañinos? Habría que verlo, probablemente sí, las moscas te indican algo, ¿viste? Te indican que hay basura o residuos en algún lugar. Son más molestos o, bueno, en general atraen enfermedades y eso. Pero para las plantas en sí, las moscas estas no. Hay algunas moscas que sí traen problemas, pero los moscardones no. Indican otra cosa, indican que hay algún animal muerto u otra cosa. O Bien. habría que verlos. Si nos manda una foto al Facebook no hay problema. Bueno. Mili pregunta, cuando hablaste de la infusión de jabón blanco, carbón y agua, si se puede preparar y esparcir solo por prevención, es decir, sin tener bichitos, ¿se puede usar como preventivo? Sí, lo puedes usar, pero en menor cantidad, muy diluido, porque también estás aplicando algo de nutrientes con las cenizas. Lo puedes usar así como preventivo, pero yo ahí la dilución que les daba era creo que de 1 en 10 litros, entonces usar medio litro en 10 litros, usarlo más diluido y no tendrías problema. Lo único que en un suelo salino no te conviene porque el jabón tiene sales. Entonces, si lo vas a usar en un suelo salino, en algún lugar que tiene sales o salitre, usalo cuando lo tengas que usar. O sea, cuando tengas el problema ahí, la plaga o la enfermedad. Bien. Bueno, después Alba pregunta si la infusión del jabón o alguno de los que mencionaste sirve para curar el romero de las moscas negras grandes que lo han atacado. Habría que ver esas moscas porque en sí la mosca no produce daño, no tiene dientes, no tiene un aguijón, algún pico para
para afectar las plantas. Habría que verlo, habría que ver cuál es el problema del romero y qué están haciendo esos moscardones, porque no me suena que el moscardón o que sus larvas causen problemas. Pero bueno, habría que ver fotos o ver los Bien, moscardones. Si bien. no, así en el aire me cuesta. Bien, y ya para terminar vamos a preguntar para los pájaros, para espantar a los pájaros, ¿qué se puede poner? Ah, no hablé de los pájaros. Bien. Bueno, tratar de no sembrar en luna llena, porque la luna llena, algunos pajaritos de noche ven mucho más fácil, entonces vamos a perder la siembra de las semillas esas. Que sea otra luna la siembra. Bueno, mucha gente seguía por eso, por otras lunas, que no sea la luna llena. Normalmente se ponen, es muy difícil, ¿no? Porque se acostumbran, o sea, el espantapájaros se acostumbran a verlo, es más, nos ven a nosotros y igual andan por la huerta. Entonces se hacen como muchas cosas. Lo que se hace normalmente es poner algún CD, algo que dé vueltas y que haga luces, que haga un reflejo del sol, un CD viejo. Hay generaciones que quizás no sepan de lo que estamos hablando, pero un disco, así. Se puede poner, normalmente se hace como una botella tipo de las de lavandina, se les corta unas alas a los costados y se las clava en un palo y que gire. Entonces eso hace como una vibración, como un zumbido, que a nosotros no nos molesta tanto, pero a los pájaros sí. Después también otra cosa es poner sogas con tiritas colgando para impedir que aterricen. O sea, ponemos sobre el bordo, sobre el lugar donde sembramos, eso. Pero es casi inevitable, es muy difícil los pájaros, el que estén los pájaros, más si tenemos árboles alrededor, pero bueno, que siempre es bueno tener árboles porque queremos tener un poquito de sombra, descansar un rato. Así que Bien. eso es lo que se me ocurre así rápido ahí a vuelo de pájaro para comentar ahora. Bueno, y después hay una última pregunta que se refiere cuando vos hablaste de viol, pregunta Irene, hay una relación ahí de medidas. Ella dice, si lo hago en un balde de 20 litros, no sé si lo puedes sacar ahora, y si no, que nos escriba al Facebook de Interroca, y ahí, si ella no pudo hacer el cálculo, se lo facilitas. Lo podemos facilitar, pero claro, sería, porque este estaba pensado para uno de 70, 90, tendría que dividir por 4 las cosas. Si lo dividís por 3 o por 4, en vez de poner, sí, yo también necesito el machete, así Claro. que eran 4, creo que son 3 kilos de ceniza, poner 1 o un poquitito menos, dividirlo por 4 y ya está. Siempre igual tener en cuenta nada más taparlo bien, si un tacho de pintura, taparlo bien, hacerle la manguera, hacerle un agujerito con la manguera, ponerle pegamento y ponerlo en agua porque es anaeróbico, no tiene que entrar aire. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho. Yo también. Creo que diste mucha información, seguramente hay que poner todo esto en práctica, seguramente hay mucha gente que ya lo está poniendo en práctica y también nos puede contar sus experiencias, puede compartir con otros algún otro ejemplo, alguna otra práctica que les haya sido útil. Los invitamos a que se comuniquen, a que nos sigan consultando a través del Facebook de Interroca o también del municipio, y bueno, y a seguir haciendo huertas y mejorando nuestra soberanía alimentaria todos los días. Muchas gracias a todos. Bueno, sí, yo también agradezco mucho que se queden en casa escuchándonos y que nos consulten. Y bueno, la idea es en realidad, por ahí si podemos hacer alguna vez algún video demostrativo mostrando cómo se hacen estos preparados, va a ser el próximo paso, probablemente sería lo ideal. Bien, Así que y bueno. algunos también consultaron, esto después queda grabado, después tanto el municipio como desde INTA los vamos a subir a nuestras redes, así que bueno, después nos buscan y el material va a quedar grabado.